El Senado aprobó el tratado conocido como TPP-11 con una votación dividida ayer del oficialismo. La canciller Antonio Urrejola anunció que se enfocarán fundamentalmente las cartas bilaterales antes de cumplir con el siguiente trámite, que es el depósito del acuerdo. Conversamos de este tema con el senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal, senador? Buenos días. Muy buenos días, Fresia y Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Senador, primero analicemos lo que ocurrió ayer y el término de esta tramitación y de la discusión con votos también de una parte del sector oficialista, del socialismo democrático. ¿Cómo evalúa usted este proceso que duró casi 4 años, senador? Bueno, me parece una señal muy importante en momentos en que Chile necesita reactivar su economía, generar empleos. Cuando han caído las exportaciones, poder ratificar por parte del Congreso el ingreso al tratado más importante de nuestro planeta con el Asia-Pacífico, donde se concentran más del 50% las exportaciones de nuestro país, un tratado progresista que contiene los más altos estándares en materia ambiental, también en materia laboral. Cuando estamos en un escenario, ofrece Sebastián, de guerra comercial entre Estados Unidos, Rusia, China, las grandes potencias, un país pequeño como Chile necesita tener aliados internacionales, necesita tener espalda. Este fue un tratado negociado íntegramente durante el gobierno de la presidenta Bachelet, así que yo me alegro que se haya aprobado por amplia mayoría con solo 10 votos en contra. Ahora, en la decisión del gobierno, senador, de aplazarlo para, como han dicho, lo reafirmaba esta mañana la canciller, se intenta ratificar más que ir prolongándolo en la medida que vayan llegando las respuestas de estas side letters que ya han sido enviadas, pero que podría retardar más el proceso cuando países han dicho que esto puede tardar meses. Yo creo, Fresia, que el presidente Gabriel Boric tiene que respetar al Congreso Nacional, tiene que respetar la soberanía democrática, tiene que, por lo tanto, ratificar, promulgar, publicar este tratado y enviar su depósito a Nueva Zelanda, que es el país de origen de las negociaciones, porque de lo contrario significaría que el Partido Comunista, que Apruebo Dignidad, que estuvieron en la minoría, que rechazó este tratado, tienen un poder de veto sobre decisiones que en definitiva afectan o benefician al bien común del país, a la generación de empleo, a la economía. ¿Y cree, senador, que hay plazos para esto? ¿Lo van a hablar con autoridades de gobierno o van a esperar efectivamente que demore lo que tenga que demorar de acuerdo a la decisión de los otros países? Es una muy mala excusa, Fresia, esto de esperar las side letters, que son cartas complementarias, porque perfectamente esas cartas complementarias se pueden negociar una vez que Chile ratifique y publique la adhesión a este tratado internacional. Por supuesto, hay una serie de trámites. Ahora el tratado se envía a la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen, se envía a la SECPRES, al presidente de la República, y desde este momento está el gobierno en condiciones de ratificar, de promulgar, de publicar y de depositar la adhesión del tratado por parte de nuestro país. No hacerlo significaría que, en definitiva, el gobierno está inmovilizado ante las dos almas de sus dos coaliciones de gobierno y que no está velando por el bien común del país. Senador, ahora entendiendo que estas son facultades, digamos, que tiene el gobierno que puede ejercer, que hay una estrategia también que había sido adelantada además por parte del gobierno, ¿no? Esto no es una noticia de última hora ni una cartita bajo la manga, esto ha sido planteado por lo menos hace un par de meses por parte del gobierno, su intención de avanzar en estas cartas bilaterales, me refiero. ¿No es razonable que se pueda esperar a que concluya ese proceso antes de la promulgación? No es razonable, Sebastián, porque ese proceso puede demorar años. Yo ayer puse un ejemplo, un antecedente histórico. Pinochet
guardó en un cajón el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, y no se pudo publicar hasta el año 89. Entonces, yo creo que no respetar la voluntad mayoritaria soberana del Congreso Nacional sería un acto temerario por parte del presidente de la República, que comprometería el desarrollo, la prosperidad y la generación de empleo en un escenario en que Chile va a ser el único país de América Latina que va a tener recesión económica el año 2023, de acuerdo a todas las proyecciones. ¿Y cree que eso podría pasar por parte del gobierno? Porque también, en palabras de la canciller esta mañana, ella tampoco señalaba si esto era bueno o malo cuando fue consultada por este tratado en particular. Sí decía que el rol del gobierno era precisamente tratar de acercar las distintas posiciones, pero nunca se habla de que esto finalmente no se va a adherir por parte de Chile. ¿Por qué esas dudas o qué plazo ustedes podrían establecer o exigir al gobierno, senador? Presidente, yo estoy seguro que la ministra Urrejola tiene claro que la adhesión a este tratado es buena para Chile, para la economía, para la generación de empleo, pero tiene un problema, que es su coalición y los 10 senadores que votaron en contra. Ese es el problema que tiene el gobierno. La ministra Urrejola sabe que el tratado es bueno para el país, pero no tiene la libertad para decirlo, porque si lo dice, al día siguiente el Partido Comunista va a pedir su salida al gobierno. Ayer el senador Daniel Núñez planteaba que había falta de convicción de parte del gobierno. ¿Usted coincide con eso, senador? Lo que pasa es que el Partido Comunista, y lo dijo Daniel Jadwe también, hubiese querido que el gobierno retirara el tratado. Claro. Pero imagínense lo que hubiera sido eso, retirar un tratado que fue negociado íntegramente durante el gobierno de la presidenta Bachelet, con Heraldo Muñoz como canciller, con Andrés Rebolledo, que jugó un rol muy importante en una negociación, defendiendo los intereses soberanos de Chile, resguardando, por ejemplo, nuestra capacidad regulatoria respecto a los medicamentos genéricos, en normas de propiedad intelectual, etcétera. Por lo tanto, hubiese sido un acto absolutamente inconsecuente con una parte de la coalición de gobierno. Yo le pido al presidente Boric que respete la soberanía democrática y que pueda liberarse de este poder de veto del Partido Comunista. ¿Y en plazo, como le preguntaba, senador? Yo espero que el presidente Boric pueda ratificar, promulgar, publicar y depositar la adhesión de Chile al TPP este año. Creo que sería una señal importante para la inversión, para la generación de empleo y para el bien común del país. Senador, de todas maneras usted es partidario, más allá de los plazos, ¿no? Porque imaginemos que se promulga esta ley efectivamente de aquí a fin de año. De todas maneras, ¿es partidario de que se siga con la estrategia de estas cartas bilaterales posteriormente? Porque es posible, ¿no? Lo han hecho otros países, Nueva Zelanda, por ejemplo. Se puede hacer en forma paralela, por cuerdas separadas, sin que afecte la ratificación del tratado. Creo que no tiene mucho sentido. Hoy día nosotros tenemos de estas cláusulas de solución amistosa de controversia a través de arbitrajes con muchos de estos países en otros tratados. Cada vez que se ha recurrido a tribunales internacionales como el CIADE, generalmente por parte de inversionistas extranjeros, el Estado de Chile ha ganado en 5 de 6 casos. El único caso donde perdió fue el caso de la confiscación del diario Clarín por parte de dueños españoles, diario que fue confiscado durante la dictadura. Ese es el único caso que Chile perdió ante ese tribunal. En todo el resto de los casos, el Estado de Chile ha salido vencedor. Por lo tanto, se trata de controversias que son absolutamente artificiales y parte de la fake news
que se han vertido sobre este importante tratado que fue ratificado por el Congreso el día de ayer. Ya, pero no tiene para usted mayor relevancia, porque también desde algunos sectores han dicho que estas mismas cartas bilaterales podrían ir en contra de lo que se aprobó en el Congreso y por eso también tienen esta diferencia más allá de lo que se podría ir dilatando el proceso para ratificarlo finalmente. Yo creo que una maniobra dilatoria para arbitrar las diferencias políticas dentro de la coalición de gobierno y que nada ayudan a la solidez de la posición de Chile en este tratado que es tan importante para nuestro desarrollo. Senador, ahora desde el punto de vista de la estrategia que ha seguido el gobierno en materia de relaciones económicas internacionales, ¿qué significa la aprobación ayer para la estrategia que ha buscado desarrollar el gobierno? Se lo pregunto en particular porque el subsecretario Ahumada, por ejemplo, había sido muy crítico de este tratado en particular, crítico también de la política comercial que había seguido Chile. Se pensaba que podía con este gobierno generarse también algún tipo de cambio desde ese punto de vista. Sin embargo, se ha aprobado el TPP-11 ayer, como ya lo mencionábamos. Por eso le pregunto desde el punto de vista de las señales y de los efectos políticos que esta aprobación ayer puede tener. Lo que pasa, Sebastián, es que es difícil entender cuál es el modelo de desarrollo de este gobierno, porque a los gobiernos se les juzga por sus cifras. A los gobiernos de la concertación, de centro-izquierda, se les puede juzgar por sus cifras. Tuvimos las más altas cifras de crecimiento económico en la historia de Chile. Logramos reducir la desigualdad, logramos reducir la pobreza, reinsertar a Chile en el mundo, generando empleo, generando oportunidades para las pymes. ¿Y cuáles son las cifras de crecimiento de este gobierno? Cifras negativas. Mi región, la región de Coquimbo, ya está en recesión económica. Tenemos una proyección negativa de crecimiento para el próximo año. Y el gobierno quiere darse el lujo de dilatar la ratificación de un tratado aprobado por el Congreso Nacional por solo 10 votos en contra. Bueno, esos 10 votos en contra están ejerciendo un poder de veto. Entonces, eso es lo que yo quiero llamar la atención. Nosotros no vamos a descansar y vamos a seguir emplazando al gobierno a no darle la espalda al desarrollo y a la generación de empleo que Chile tanto necesita. Bien, senador Matías Walker, muchísimas gracias por hablar con CNN esta mañana. Que tenga buen día. Chao, senador, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día.